¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles nuevamente. Nelson Peña por acá de Los Reparadores, y lo que vamos a hacer hoy es grabar la clase número 3 porque dadas las dificultades de red y de electricidad que ocasionaron las lluvias torrenciales en Santiago, eh, la última transmisión tuvo dificultades. Entonces los en vivo creo que no están aportando el valor eh, adecuado, sobre todo si se interrumpe la comunicación, si les dificulta también eh, en horario. Muchos compañeros también me estuvieron comentando ahí al Facebook que el horario se les dificulta, que bueno, es a las 6 de la tarde que lo habíamos decidido hacer, y esto también pues tiene su limitación, porque finalmente ese es el término de la hora laboral y bueno, decidimos que en adelante lo que vamos a hacer es que la vamos a grabar y a las 6 las vamos a estrenar, de manera que igual ustedes sigan viendo su contenido a las 6 de la tarde. De igual forma la interacción es poco y nada a través de YouTube. Este canal tiene una ventanita de chat allí, pero no hay nada muy interactivo, de manera que ustedes y yo podamos tener una conversación fluida. Así que realmente el valor que aporta un en vivo es poco. Creo que tiene más valor si nos aseguramos de que la grabación quede bien, que la grabación se vea bien y que el contenido tenga la mayor cantidad de información útil para ustedes. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Por eso vamos a grabar estas clases en adelante y a las 6 de la tarde las vamos a estar liberando para que sepan entonces ya que van a ser grabadas de aquí en adelante, y la interacción a través de Facebook y de las redes sociales de Los Reparadores. Ya saben cuáles son: arroba Los Reparadores CL. Nelson Peña también me pueden conseguir en Facebook, y la red de Instagram que creo que es arroba Los Reparadores CL también. Así que la interacción con respecto a las clases las podemos tener por allí. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? En principio vamos a dar un poquito de volumen a esto acá, más bajito, y tenemos aquí. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? La clase de hoy vamos a ver un poquito de fundamento de señales. La semana pasada, que fue la última clase, estuvimos hablando de. Vamos a verla, pues. Vamos a verla y así no lo cubramos. ¿Mm? La clase 2 estuvimos viendo principio de ley de Ohm, resistencia. Estuvimos hablando un poquito del efecto Joule, de por qué la ley de Ohm no es una ley, sino que es un principio que nos permite definir lo que es resistencia si finalmente eh, esto no se cumple siempre, porque a medida que cambia la temperatura, por la misma dinámica del circuito, la resistencia va cambiando también. Entonces, no tenemos una relación entre voltaje y corriente que cumpla siempre lo que es la resistencia, sobre todo si la misma corriente cambia el valor de la resistencia. Entonces, allí, desde el punto de vista físico, tenemos efectos térmicos, como el efecto Joule, la dilatación del material, que dificultan que esto se cumpla siempre. Así que eso para tenerlo en cuenta. Además es muy importante entenderlo porque a medida que los equipos calientan van a presentar dificultades que quizás no sean tan sencillas de visualizar. Eso por ese lado. Luego estuvimos hablando un poquito de los encapsulados de tipo through-hole y de tipo SMD. Asimismo, estuvimos también hablando de lo que era resistencia de hoja, que lo vamos a ver más adelante también, del coeficiente de disipación térmica y de cómo eh, este coeficiente estaba relacionado con el tamaño de los resistores. Por eso hablábamos de resistores que tenían una potencia específica de un 16 de vatio,
un octavo de vatio, un cuarto, medio vatio, un vatio, donde cada uno de estos, en este sentido, aumenta cada vez más su disipación. Y el hecho de que disipen más quiere decir que la cantidad de corriente que ellos pueden soportar es mayor. Así que eso lo estuvimos viendo la semana pasada también. Hablamos un poquito acerca de lo que era la resistencia como tal y cómo la resistividad de un material asociado con el largo y el área de la sección transversal estaban relacionados. Es decir, cómo un material aumentaba su resistencia a medida que sus dimensiones aumentaban. Un material de un tipo que tiene una característica que se conoce como resistividad eléctrica, denotado con la letra Rho, y que es una propiedad que no puedes cambiar, estaba asociada con la resistencia que ofrecía un trozo de ese material. ¿Ya? La resistencia de un material de estas dimensiones es menor que la resistencia de un material de estas dimensiones, ya que el largo está asociado, el ancho se mantiene constante para una geometría regular, pero el largo sí está relacionado y a medida que aumenta, pues obviamente también aumenta la resistencia. Hablamos también de que en figuras irregulares o geometrías irregulares estas cosas también cambian, porque el corte que tú hagas termina dibujando un disco con un diámetro y el corte que tú hagas en un lugar que tiene un área mayor va a terminar dibujando una geometría con un diámetro mayor. Por tanto, el área aquí sería mayor que el área que tienes acá. Entonces, en figuras irregulares, esta área de la sección transversal es más crítica, así que no la podemos tomar siempre como una constante. Posteriormente hablamos de los capacitores y vimos cómo dos placas paralelas estaban separadas entre sí por una distancia, llamémosla distancia L, y que estas placas básicamente acumulaban una cantidad de cargas en sus platos o en sus placas. Cargas positivas también obviamente tenemos allí. Cuando hablamos de cargas positivas es importante hacer la acotación. Las cargas positivas son iones que tienen una cantidad de carga eléctrica fija en su núcleo, pero que en su entorno la carga eléctrica negativa es menor. Por tanto, se toma como una carga positiva. Y esa carga positiva tiene lo que se conoce en electrónica como un hueco. Ese hueco nosotros entendemos que es una ausencia de electrón. Y una ausencia de un electrón indica que tengo en el núcleo más protones que electrones. Por tanto, esto se toma como una carga positiva. ¿Ah? Que no vaya a haber espacio ahí a confundirse con tengo protones aquí derechamente. No, estamos hablando de cargas positivas que son átomos que tienen eléctricamente más cargas en su núcleo que los electrones que los rodean. Hablamos también de que nosotros metíamos una fuerza de este lado, que es el voltaje básicamente, y que esas cargas negativas van a repeler las cargas negativas que tenemos en la otra plancha. Es decir, entre más cargas negativas yo meta acá a través de esa fuerza, es decir, pongo aquí un voltaje derechamente. Estas cargas negativas van a repeler las cargas negativas que están acá, que van a empezar a circular, lo que generaría una corriente de este lado. Luego, nosotros hicimos una reestructuración de esa geometría y lo que hicimos fue acercar las planchas. Y cuando acercas la plancha, entonces el efecto se potencia. Así que tienes una mayor cantidad de cargas negativas que son repelidas por las cargas negativas de la otra plancha y que eso va a terminar en una corriente en el otro extremo. Finalmente después metimos entre el medio unos materiales, ¿ya?
entre los que nosotros podíamos encontrar cerámicos, películas delgadas, polipropileno, polisilicatos, entre otras cosas. Y esos materiales tenían unas capacidades especiales que potenciaban la repulsión de las cargas negativas de un lado con las cargas negativas de la plancha del otro lado. Entonces, la potenciación de estos fenómenos se produce a través de estos materiales. Hablamos luego de la constitución de otro tipo de capacitores como electrolíticos de aluminio y tantalio, que son lo que hay en el interior de los capacitores electrolíticos, y de cómo su interacción hacía que aumentáramos la capacitancia, donde la capacitancia está definida por la letra C. Vimos un poquito la ecuación del capacitor. La corriente era una constante no, perdón. La corriente era una magnitud variable. La constante es la capacitancia de ese capacitor. Y luego teníamos el diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Básicamente la variación del voltaje con respecto al tiempo multiplicada por la capacitancia de ese capacitor definía la corriente generada. Finalmente hablábamos de un background de matemática. Por ahí estuvimos en Facebook publicando unas imágenes de las leyes fundamentales del álgebra que vamos a estar desarrollando con más detalle. Porque necesitamos un background que nos ayude a entender un poquito cómo funcionan estos fenómenos. Luego hablábamos de los resistores, hablábamos de que los resistores tenían un tamaño que estaba asociado con la potencia disipada que no debía confundirse con el tamaño de los capacitores que habitualmente asociábamos con el tamaño de la plancha y obviamente la separación entre ellos, y también estaba el material interno. Y esto, en el caso del capacitor, el tamaño lo podemos asociar con la capacitancia. Entonces, entre más grande el capacitor, mayor va a ser la capacitancia. Entre más grande el resistor, mayor la potencia disipada. Que eran dos cositas que no debíamos confundir. Luego hablábamos del inductor, de la ley de inducción de Faraday y de cómo hacer circular una corriente a través de un inductor, que es un cable que está enrollado alrededor de un núcleo de ferrita, generaba un campo magnético perpendicular a él, ¿ya? Y que ese campo magnético era una forma de energía que cuando nosotros interrumpíamos la corriente que se generaba de este lado, este campo comenzaba a autoinducirse y comienza a autoinducirse generando una corriente eléctrica de nuevo de regreso. Luego vuelve la corriente aquí y empieza otra vez la carga de ese campo electromagnético. Hablábamos también esto es la representación vectorial de la ecuación de la inducción de Faraday, donde hablábamos de que esta ecuación describía cómo la variación del campo electromagnético generaba una variación cómo la variación del campo eléctrico generaba una variación del campo magnético, de que teníamos una proporcionalidad entre la variación en las tres dimensiones del campo eléctrico y de cómo esta variación afecta directamente el campo magnético. Explicábamos un poquitito cuál era el operador Nabla, que básicamente es una forma matemática de expresar un cambio, un ritmo de cambio en las tres componentes que nosotros conocemos digamos, en el espacio conocido. Hay otras cosas por ahí, pero no las vamos a traer al caso. Pero en este momento nosotros nos vamos a quedar con las tres dimensiones típicas que son X, Y y Z. Entonces una variación de esas magnitudes en X, en Y y en Z
nosotros la determinábamos con el operador matemático conocido como operador Nabla. Por otra parte, hablábamos de cómo nosotros teníamos aplicaciones en estos inductores y que las representamos en un circuito muy conocido que nosotros vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar un poquitito más en detalle, que es un circuito en el que un inductor, un capacitor y otros elementos que nosotros podemos incorporar por aquí van a cumplir con una función y que se encuentra en casi todos los productos electrónicos. Hablábamos de los henrios, aquí hay una R de más, henrios se escribe con una R, henrios, que era la unidad de magnitud de la inductancia, la unidad de magnitud de la inductancia, exacto, inductancia, y que esa unidad de magnitud decía cuál era la capacidad para nosotros poder almacenar allí un campo magnético que luego almacenará información no, energía en este tipo de presentación que luego pudiésemos recuperar a través de un proceso de autoinducción. Hablábamos de que, bueno, esos eran los principales elementos pasivos, ¿ya? Y donde los elementos pasivos estaban catalogados como los elementos que tenían ganancia de potencia menor que 1, es decir, que siempre consumen energía. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos a partir de una cantidad de energía específica no pueden generar más, siempre van a generar menor, igual o menor que la cantidad de energía que reciben. Entonces eso fue lo que vimos en la clase número 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar un poquito de señales. Déjale. Ahora vamos a hablar un poquito de las señales. Vamos a ver. Quedé ahora, ya entendí. Lo que pasa es que eso fue otra cosa. La semana pasada tuvimos algunas retroalimentaciones de los compañeros donde nos indicaban que se veía muy chiquitito, se veía muy clarita la imagen, los dibujos que se están haciendo, así que estamos intentando encontrar un equilibrio en eso. Entonces hoy vamos a hablar de señales, los tipos de señales. Tenemos señales de tipo analógicas y señales de tipo digitales. Hay otros componentes que tenemos que ver también, que son los componentes activos. Pero para entrar ahí, yo quisiera primero crear un fundamento en señales y este fundamento seguramente nos va a dar un background útil en la comprensión de los elementos posteriores que son transistores. Teníamos que hablar un poquito más en profundidad también de los diodos. Y luego íbamos a entrar a hacer una revisión de el comportamiento de capacitores, inductores y resistores en presencia de diferentes tipos de señales. Entonces, para nosotros poder desarrollar, extendernos un poquito más aquí y para poder hablar un poquito más de esto, es necesario que nosotros veamos un poquitito de fundamento de señales. Así que es lo que vamos a hacer en la clase 3. Vamos a hablar un poquitito de señales. Y vamos a partir obviamente con señales analógicas. Las señales analógicas son las señales típicas que nosotros, son las señales típicas que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. La naturaleza es de tipo analógico. La naturaleza no sabe del mundo digital. El mundo digital no lo inventamos nosotros los humanos. En una búsqueda de mejores procesos de almacenamiento, en una búsqueda de mejores procesamientos de datos, entre las más importantes. Estas señales analógicas tienen varios tipos, entre las que nosotros podemos
tratar o con las que vamos a estar, digamos, teniendo contacto, en su mayoría son señales analógicas de potencia. Cuando hablo de potencia, hablo de alimentaciones, básicamente. Alimentaciones. Cuando hablo de, bueno, mire, esto es potencia, probablemente estamos hablando de una alimentación. No necesariamente está hablando de una alimentación general de un circuito, de un producto, sino que también podría ser una alimentación local. Cuando hablo de alimentaciones principales, hablo de alimentaciones que tienen un nivel de voltaje, un nivel y un tipo de voltaje que apunta a satisfacer las necesidades de todo un producto. Por ejemplo, en el caso de un celular, la alimentación principal está dada por la batería. En el caso de un televisor, la alimentación principal estaría dada por un voltaje alterno, que literalmente un voltaje alterno que viene directo de la red de suministro eléctrico. Entonces, pero que también apunta a alimentar todo el producto. ¿Qué pasa? Luego tenemos alimentaciones locales, alimentaciones para ir a satisfacer las necesidades de un circuito muy específico. Por ejemplo, el procesamiento. El procesamiento tiene una alimentación muy diferente de lo que pueda proveer una batería y mucho menos de lo que pueda suministrar una red de alimentación. ¿Ya? Y estaríamos hablando de que las secciones de procesamiento de cualquier producto estarán siendo alimentadas con voltajes que van desde los 0.8 voltios hasta los 5 como máximo. Es poco viable, es poco factible, es poco probable que usted se encuentre un sistema de procesamiento alimentado por un voltaje mayor a 5 voltios. ¿Por qué? Porque eso ya no es eficiente. Y cuando los sistemas no son eficientes, no son, digamos, sostenibles, no son viables. Entonces los sistemas de alimentaciones los vamos a encontrar de tipos principales, alimentaciones que apuntan a satisfacer la necesidad completa del producto, y luego alimentaciones locales. Entre estas alimentaciones nosotros tenemos dos tipos principalmente. Nosotros podemos alimentar los productos con voltajes AC, ya vamos a hablar de esto, y podemos alimentar los productos con voltajes DC. ¿Qué es este AC y qué es este DC? El voltaje AC viene de la denominación alternate current o corriente alterna. Y la corriente alterna es una señal que nosotros típicamente podemos ver en la red de suministro eléctrico. Ya para el caso chileno estaríamos hablando de 220 voltios AC, ya AC, con una frecuencia de 50 Hz. También vamos a hablar de esto hoy día. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos voltajes de 110 voltios de corriente alterna a 60 Hz. No conozco, bueno, con la excepción de Perú, donde tuve un evento desafortunado, ahí el resto de los países no los conozco, pero en Perú sí sé que también trabajan con 200 voltios AC. ¿Cuál es ese evento desafortunado? Bueno, esto es una nota aparte del curso, como para que se despierten. Cuando yo emigré desde Venezuela hace como 8 o 9 años, 8 años, nosotros en nuestro paso por Perú, hospedados en un hotel, conecté la máquina de cortarme el pelo de comprar en mi país y no me fijé. Así que la conecté a 220 voltios y ella resistió
hasta la mitad del pelo, o sea que quedé con la mitad del pelo cortada y la otra me quedó toda mechuda. Y finalmente tuve que, se fundió a la mitad y obviamente era demasiado voltaje para lo que la maquinita podía soportar. Terminé pasándome la afeitadora y nunca más me salió pelo. Así que de allí una anécdota que hace que nunca más se me vaya a olvidar verificar los voltajes antes de conectar cualquier cosa. Bueno, ese voltaje AC es un voltaje que tiene una apariencia que luce así. Es un voltaje que nosotros conocemos también como voltaje senoidal. Es un voltaje en el eje de las Y con el tiempo en el eje de las X. Entonces sería una magnitud conocida como el voltaje en función del tiempo. Este voltaje que luce así, básicamente es un voltaje que se va moviendo en el tiempo entre diferentes valores que llegan a alcanzar un punto máximo conocido como peak. Ese peak es la máxima amplitud positiva, donde la máxima amplitud está relacionada directamente con el voltaje alcanzado. Luego empieza de nuevo su bajada, cruza por cero, lo que quiere decir que en este instante de tiempo tendremos 0 voltios y luego sigue bajando y encuentra otro punto que se conoce como valle, y esto es el punto de máxima amplitud negativa. Entonces este sería un voltaje máximo pero negativo. Y luego sigue su camino a lo largo del tiempo, vuelve a cruzar por cero en un instante dado y finalmente el ciclo se repite, por lo que nosotros podemos determinar este primer recorrido como un ciclo que corta aquí y que luego se repite posteriormente a lo largo del tiempo, y que este ciclo tenga la capacidad de repetirse cada cierto periodo, es lo que denomina este tipo de señales como señales periódicas. Y las señales periódicas son señales que se repiten cada cierto periodo de tiempo, por eso se llaman periódicas también. Entre las características típicas de estas señales periódicas, nosotros podemos encontrar este primer semiciclo, conocido como semiciclo positivo. Luego del otro lado tenemos esta otra señal que conocemos como semiciclo negativo, donde el área bajo esta curva en teoría es idéntica al área bajo esta curva, por lo que nosotros estaríamos hablando de tiempos de subida igual a tiempos de bajada con respuestas que se repiten una y otra vez. La cantidad de ciclos que se generan o que nosotros obtenemos por segundo, suponiendo que aquí tengamos un segundo, es lo que nosotros conocemos como frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo y esta frecuencia se mide en hertz. Por lo que si nosotros aquí tenemos un segundo y tenemos dos ciclos, ciclo 1 y ciclo 2, entonces la cantidad de ciclos en un segundo que se cumple aquí es lo que nosotros conocemos como hertz. Si aquí tengo dos ciclos, entonces la frecuencia de la señal que acabamos de ver es de 2 ciclos por segundo, lo que es igual a 2 Hz.
En el caso del suministro eléctrico, del que hablábamos hace un minuto, entonces tendríamos señales que básicamente lucirían algo así, donde tenemos 60 de estas, en un segundo. Es decir, aquí tendríamos en este, a ver si me deja, ahí sí, no, tampoco. A ver, ahí sí, tampoco, ahí sí, ¿no? Bueno, le gustó el de colorcito, ese es el que se va a quedar. Tendríamos 60 ciclos al cabo de un segundo. Bueno, 50 para el caso chileno, 60 para el caso de otros países, donde asociamos 50 Hz con 220 voltios de corriente alterna, o 220 voltios alternos, y 60 Hz para 110 voltios de corriente alterna. Esto es una onda que se conoce como onda senoidal, y esta es la principal razón por la que el voltaje alterno lo denotamos con una pequeña virgulilla, así se llama, virgulilla o la senoide. ¿Por qué la senoide? Bueno, porque es la expresión de una señal senoidal, donde digamos, la explicación de por qué se conoce como senoidal es que la función dependiente de x del seno de x tiene una representación gráfica exactamente así. Entonces, la gráfica de la función seno es esto. Por eso se conoce como senoide la virgulilla que tiene encima la b, y por eso este tipo de señales también se conocen como señales senoidales. Estas señales son súper comunes en la naturaleza. No son solamente las redes de suministro eléctrico que tienen un comportamiento como este. Las redes de suministro eléctrico son las redes domésticas e industriales de donde nosotros conectamos nuestro equipo, que es lo que conocemos como voltaje alterno, que genera una corriente alterna como consecuencia de esto. Nosotros en el mar podemos ver que se generan señales de este tipo, no señales eléctricas, pero sí podemos ver comportamiento del mar en donde nosotros vemos que el movimiento asemeja señales de este tipo, y asimismo nosotros podemos ver comportamiento en la naturaleza en otros ámbitos que tienen imágenes similares. Por ejemplo, el aire, a su paso por acumulaciones de arena, también genera este tipo de onda. El mar también, ya hablamos del mar. Vemos también que se producen fenómenos importantes en la naturaleza que están asociados. Si esto tú le das vuelta, vas a ver algo así, o sea, en 2D, una generación diferente de 2D. Y en general, la electricidad, que es lo que nosotros, el fenómeno que nos interesa en este momento, tiene este tipo de comportamientos. Por tanto, esto es una señal de tipo analógica que nosotros podemos medir en una toma. Lo vamos a hacer acá, en una de las prácticas. Vamos a pegar directamente un osciloscopio a la red de suministro eléctrico, teniendo la precaución de que el osciloscopio con el que vas a medir no debe estar conectada a la misma red que vas a medir. Es decir, tienes que conectar la red de suministro, o tiene que haber una, digamos, separación entre la red de suministro con la que alimentas el osciloscopio y la red que vas a medir. No puede ser la misma, te vas a dañar el osciloscopio. Es una acotación. Más adelante, cuando veamos instrumentación, vamos a hablar en profundidad de eso. Pero sí vamos a ver esta señal. Es decir, vamos a entender que esto no es simplemente un acto de fe en el que usted tiene que creer que la señal de alimentación de la red de suministro luce así. Sí lo vamos a ver. Esto es una señal típica, alterna, ¿ya?
que muchas veces, o la mayoría de las veces, está asociada con alimentación. No quiere decir que sea la única utilidad que tiene una señal de este tipo. Nosotros vamos a encontrar circuitos donde vamos a agarrar una señal que luce exactamente igual y la vamos a llamar señal portadora, y esa señal portadora va a ser portadora, bueno, esto no es mentira, esto es así, señal portadora, y esa señal portadora va a ser portadora ¿de qué? Portadora de información. ¿Mm? Entonces también una señal senoidal que no tiene el objetivo de ir a alimentar a nadie, sino que tiene el objetivo de transportar información. Y ese transporte de información lo vamos a lograr agarrando esa señal portadora y le vamos a incorporar a ella una cantidad de información o datos. Y esto la vamos a agarrar y vamos a generar señales senoidales en un espectro de frecuencia, es decir, en un rango de frecuencia asociado a las ondas de radio, y las vamos a hacer viajar por el espacio, no por el espacio extraterrestre, sino por el espacio aéreo, es decir, la vamos a hacer trasladarse por el medio ambiente, por ejemplo, de una torre de comunicación a otra torre de comunicación de una red celular, por ejemplo, ¿ya? O, sin ir muy lejos, desde el enrutador de nuestra casa hasta el notebook que utilizamos para trabajar, que también tiene una señal senoidal portadora que ha sido utilizada para transportar esa información. ¿Cómo hacemos nosotros para meter estos datos en una señal? Eso se hace a través de un proceso que se conoce como modulación, ¿ya? Que es cuando nosotros agarramos estos datos y se los metemos a la señal. Cuando el producto, llámese celular, llámese notebook, llámese, no sé, lo que tú quieras, un televisor también lo hace, lo recibe, entonces nosotros agarramos esa señal que viene modulada, puede lucir así un proceso de modulación, y la pasamos por un proceso que se conoce como demodulación. Y ese proceso de modulación apunta a que tú agarras esta señal que ya viene modulada y sacas los datos que vienen insertos allí. Esto es un proceso conocido que ocupamos frecuentemente en transmisiones de datos, pero para los que también utilizamos una señal senoidal. Entonces, cuando hablamos de una señal senoidal, no necesariamente estaríamos hablando de una señal que tenga el propósito de ir a alimentar desde el punto de vista de potencia. También podemos utilizar señales senoidales para este otro tipo de efectos. Tenemos otros efectos que vamos a ver más adelante, donde agarramos esas señales senoidales y también tienen funciones específicas. Las señales senoidales tienen una frecuencia, que ya hablamos de que era la cantidad de ciclos por segundo, que también está relacionada con el período, donde el período es el tiempo que le toma, en cumplirse un ciclo. ¿Cómo es eso? Bueno, un ciclo es esto que tenemos acá. Esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Entonces, el tiempo que tomó completarse un periodo completo, ese periodo, el tiempo que le toma a esta señal completar un ciclo completo, es lo que conocemos como periodo. Si aquí nosotros tenemos un segundo y aquí tenemos 2 ciclos, por tanto este sería la mitad, podemos decir que el periodo de esto es de medio segundo. O 0,5 segundos. Si tuviese, no sé, más ciclos, por ejemplo, 60 Hz, que quiere decir que tenemos 60 ciclos cumplidos en un segundo, entonces el periodo
de una señal como esta es el equivalente a decir la frecuencia es 1 entre el periodo. Si queremos conocer la frecuencia, lo que hacemos es un despeje simple, que en este caso, cuando tengo que despejar una variable que está en un denominador y que está en el segundo término de una igualdad, la cambio por esta. Es decir, el periodo sube, la frecuencia baja. Por tanto, me quedaría una ecuación del tipo el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, donde la frecuencia acabamos de decir que era 60 Hz. Entonces, usted saca las herramientas que le ha brindado la tecnología y le pega eso y le dice 1 entre 60, 1 entre 60, y ese es el valor de su periodo. Entonces, 1 entre 60 sería 0,0, ¿cuánto decía? 0,16 me parece. 0,16. Esto está medido en segundos. Quiere decir que en una red de suministro eléctrico, un ciclo le toma 0,016 segundos en completarse. Así que si yo tengo una red de suministro eléctrico, tengo una señal que luce así, donde aquí hay 60 ciclos. Y el tiempo que le tomó completarse a un ciclo, es decir, estaríamos hablando este pedacito de aquí, es de 0,016 segundos. Este periodo es el inverso de la frecuencia. Matemáticamente hablando, el inverso de la frecuencia quiere decir que estas cantidades son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que esta aumenta, esta tiene que bajar. Y si esta disminuye, entonces esta tiene que subir. Es una relación directa que nosotros tenemos ahí. Entonces, les voy a dar una asignación que vamos a discutir en la interacción de Facebook, en donde ustedes tienen que calcular cuál es el periodo para una red de suministro de 50 Hz. Es decir, cuál es el tiempo que le toma a una señal de 50 Hz en cumplir un ciclo. Eso es el periodo. Y les va a quedar allí de obligación, en adelante vamos a hacerlo así, para que ustedes no solamente desarrollen un poquito el contenido que reciben, y eso les ayuda a cristalizar la información en sus cerebros, sino que además de eso también podemos tener un feedback de cómo se está recibiendo la información, y bueno, vamos a ir entregando contenido adicional cada vez más. Además de eso, las dudas y las consultas también las vamos a ver por el canal de los reparadores y por el Facebook de Nelson Peña, que también lo tienen. Así que bueno, ya nos conocemos. Por ahí lo pueden buscar en Facebook, Nelson Peña, y en Facebook también la página de los reparadores. En Instagram también la página de los reparadores. Así que por ahí nos vamos a seguir, digamos, comunicando. Y allí es donde yo los quiero ver haciendo el cálculo del periodo para una señal de 50 Hz. Esta está facilita, ya yo hice la de 60. Entonces les quedaría a ustedes sustituir la de 60 Hz y calcular el periodo por una de 50 Hz. Bien, esto es con respecto a una señal analógica de tipo senoidal. Otra señal que nosotros ocupamos para alimentar, otra señal de potencia que nosotros ocupamos para alimentar, es una señal que luce así. Tenemos el mismo marco de referencia donde el voltaje sigue siendo el voltaje y el tiempo sigue siendo el tiempo. Pero en este caso, por ejemplo, yo tengo una alimentación para un notebook. ¿Ya? Una alimentación para un notebook. Yo quiero alimentar este notebook y yo tengo que colocarle ahí probablemente un cargador, ¿no es cierto? Y ese cargador va a la red de suministro eléctrico. Y la gente podría decirme, ya, pero Nelson, si ese enchufe también va a los 220 voltios. Entonces estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, en este caso vamos a hacer la salvedad. 220 voltios entran ya
al cargador y aquí se realizan conversiones que vamos a estar hablando más adelante. Eso es una conversión AC-DC. ¿Por qué es una conversión AC-DC? Porque en este caso nosotros recibimos 220 voltios, pero aquí se realiza el proceso de conversión que permite que estos 220 voltios se transformen en aproximadamente 20 voltios, que tienen una característica diferente a un comportamiento diferente al comportamiento alterno. En ese caso, los 20 voltios siempre se van a mantener estables. Es decir, si yo tengo aquí una red de suministro eléctrico que pueda medir de un cargador de 20 voltios, aquí los 20 voltios lucirían así. Todo el tiempo para el segundo 1, para el segundo 2, para el segundo 3, tendría los mismos 20 voltios. No es un voltaje que varía pasando el tiempo, cruza por cero y en este momento tengo 0 voltios y luego aquí tengo amplitudes negativas y luego vuelvo a subir. En este caso, el voltaje se mantiene constante, asumiendo de que no tengo desgaste, es decir, que no hay consumo que agote la fuente de alimentación. Entonces nosotros tenemos aquí 20 voltios que son constantes. Estos 20 voltios nosotros los vamos a denotar con una línea continua y una línea punteada. Y es lo que habla de un voltaje de tipo voltaje DC. Ese voltaje DC es un voltaje directo que nosotros conocemos como voltaje directo o continuo, también lo conocemos, continuo. Y es un voltaje que es una señal, sigue siendo una señal, pero en este caso la señal es más fome, una señal más aburrida y no se mueve, una señal que va todo el rato como una línea recta que no varía en el tiempo. Donde esta línea recta hace alusión al máximo potencial eléctrico, y ese máximo potencial eléctrico puede ser positivo en la mayoría de los casos, puede ser un potencial eléctrico negativo en otros casos. Tenemos algunos productos que manejan voltajes positivos y voltajes negativos y eso se conocen como fuentes duales. Entonces se generarían voltajes de este tipo, un voltaje positivo por aquí, un voltaje negativo de este lado. Pero no dejan de ser señales, siguen siendo señales que están asociadas a la representación gráfica de una alimentación de tipo DC. Esas señales son señales que nosotros vamos a poder medir en la misma escala y en la misma forma como medimos esta otra señal. Ahí mismo vamos a medir una señal DC también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa sería, como les comenté, una señal más fome, una señal que luce así todo el tiempo. De ahí para adelante se convierte, digamos, en una señal constante. Vamos a sacarle aquí. Ahí le sacamos, no se deja. Bueno, lo sacamos a la mala entonces. Así, ahí, déjale. La redibujamos acá. Esta sería una señal DC. Entonces, esa señal también es una señal analógica. Es una señal que nosotros ocupamos para alimentar. Es una representación gráfica de un fenómeno físico que nosotros ocupamos para alimentar un producto, pero no deja de ser una señal. Es decir, lo que quiero que quede claro de este punto es que las alimentaciones, a pesar o más allá de ser alimentaciones, tienen una representación gráfica que nosotros también podemos considerar una señal. Entonces las señales pueden ser señales de alimentación, una señal de datos, puede ser una señal de audio, podemos tener señales de ruido, tenemos señales y las representamos gráficamente de esta forma. Otra señal que nosotros podemos considerar importante entre las señales analógicas son las señales de audio. Las señales de audio lucen una cosa así.
Las señales de audio no tienen una estructura definida. Las señales de audio pueden lucir así. La diferencia de una señal senoidal con una señal de audio, la diferencia principal, porque hay muchas, es que esta es una señal periódica. ¿Qué es una señal periódica? Que cada cierto periodo se cumple la misma señal. Es decir, tengo una señal que se cumple aquí y luego para ese periodo de tiempo tengo de nuevo la misma estructura y así sucesivamente. Esto es una señal a la que yo le puedo calcular fácilmente la frecuencia, porque nosotros contamos la cantidad de ciclos y ahí decimos, ya los ciclos por segundo es lo que nosotros conocíamos como frecuencia y ahí podemos saber en hertz cuál es la frecuencia de esa señal. La señal de audio es una señal no periódica. ¿Por qué es una señal no periódica? Bueno, aquí tenemos una estructura irregular que puede aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia y que además de eso puede disminuir la amplitud o aumentar la amplitud, donde la frecuencia es la cantidad de ciclos o movimientos que tenemos. Nosotros tenemos una alternancia en esa señal, es decir, la cantidad de frecuencia de esta señal es diferente a la cantidad de frecuencia de esta señal, porque en un tiempo definido para esta señal tendré una cantidad de ciclos y para esta tendré otra cantidad de ciclos. Pero en una misma señal puedo tener, una misma señal de tipo no periódica, yo puedo tener pedacitos con alta frecuencia y otros con baja frecuencia. Puedo tener partes con una amplitud dada, donde la amplitud está asociada a la magnitud o al voltaje, y puedo tener partes con amplitudes mucho más chicas o amplitudes mucho más grandes. Entonces, las variaciones, tanto en frecuencia como en amplitud de una misma señal a lo largo del tiempo, hacen que esta señal sea una señal no periódica. Ya por Nelson, ¿y cómo hacemos para medir estas cosas? Ya los principios de medición los vamos a ver en instrumentación, pero sí les puedo adelantar algo. Las magnitudes de la amplitud están relacionadas con el volumen. El volumen. Estamos hablando de audio, así que el volumen es el mismo volumen de la perilla que usted tiene en su equipo reproductor, donde si sube el volumen, escuchas más fuerte el audio. Entonces, la amplitud de la señal está relacionada con el volumen de esa señal de audio. Y la frecuencia de esa señal, está relacionada con el tono o con la misma frecuencia, donde una señal de audio tiene un intervalo definido entre 20 Hz y 20 kHz. Y este es el rango que nosotros conocemos como rango audible. Es decir, nosotros oímos y hablamos en ese rango de frecuencia. Ya de aquí en adelante escuchan los perros y de aquí para abajo ya ese es infra, el mundo infra. Es muy baja la señal. Donde nosotros nos comunicamos eventualmente, bueno, estamos entre 1K y 10K. ¿Es posible escuchar por encima de esto? Claro que es posible, pero el tono o la agudez de esa señal se vuelve irritante. ¿Ya? ¿Es posible escuchar de aquí hacia abajo? Sí, también es posible, pero el tono es tan opaco o tan grave que se vuelve molesto también. Entonces nosotros podemos escuchar por debajo muy pocas veces sin que eso sea molesto y por arriba muy pocas veces sin que eso sea irritante. Entonces el rango audible va entre 20 Hz y 20 kHz y ese es más o menos el rango audible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto que está acá
denota de inmediato entre 20 Hz y 20 kHz, denota de inmediato cuál va a ser el rango de frecuencia de los circuitos asociados al audio, que están implícitos en nuestros micrófonos, en nuestros auriculares, parlantes de cualquier producto, llámese televisor, llámese computador, llámese celular. Entonces, en general, este va a ser el rango audible y este es el rango de frecuencia en el que nosotros podemos ver el comportamiento de esos circuitos. Y esto es súper importante también porque este tipo de rangos habla de la capacidad que tienen los circuitos para procesar señales en ese espectro. Entonces nosotros podemos utilizar muchas veces también estas cosas como herramientas útiles. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos medir algunas señales con una aplicación de celular y a través del conector de entrada 3.5 de audio podemos recibir señales que están dentro de este espectro y las podemos graficar. Así que esto lo ocupamos ¿para qué? Si lo ocupamos para diagnosticar circuitos de audio en terreno, pues. Así que esto es súper importante, conocer los rangos de frecuencia a los que nosotros procesamos el audio. Este tipo de señal es no periódica y no cumple con las características de un tipo de señal periódica. Por tanto, no le podemos dar el mismo tratamiento que le damos a una señal periódica. Eso con respecto a señales de ese tipo que son señales analógicas. Hay muchas otras señales analógicas. Tenemos señales que lucen así, que estas son las rampas. Tenemos una muy parecida, pero la pendiente del segundo ciclo no es así, sino que tiene una pendiente mayor. Esta es la que se conoce como señal triangular. Esto es una señal rampa, conocida también como diente de sierra. Tenemos otro tipo de señal que nosotros vamos a ver también, que luce así, y esta señal se conoce como delta de Dirac, donde Dirac es un físico, un compadre que se llama Paul Dirac, ¿ya? Y esto habla de una distribución o una señal que está asociada con pulsos de encendido, pulsos de encendido. Esta delta de Dirac también está asociada con otros fenómenos que se llaman transientes, donde las transientes son cambios abruptos en un estado energético y esto genera también rupturas de circuitos. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros evaluemos un componente que se llama TBS, que es un tipo de diodo, donde el TBS es Transient Voltage Suppressor, o un supresor de voltaje transiente que tiene la particularidad de comerse esos picos de voltaje que se generan en presencia de, por ejemplo, cuando yo introduzco una batería o cuando yo le quito una batería a un producto que está encendido sin antes apagarlo, ahí se generan estos transientes voltajes, estos picos de voltaje. Y esos picos de voltaje habitualmente producen daños en fusibles, así como en cadenas de alimentación. Eso es lo que pasa cuando usted le quita o apaga repentinamente, o no apaga, cuando desenergiza repentinamente un producto. Cadenas de alimentación. Entonces,
estas señales también son interesantes en el servicio técnico. Estas que están aquí tienen una, por sí mismas, no las vamos a ver en productos, pero ellas en combinación con otras señales pueden terminar generando fenómenos interesantes. No vamos a entrar derechamente en eso. Y eso es los fundamentos de señales analógicas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en la clase 4, que es la clase de mañana? Ahí vamos a ver señales digitales. Y las señales digitales básicamente son señales que nos creamos nosotros los humanos y agarramos todas estas señales que conocemos del mundo analógico, las digitalizamos para hacer que este tipo de cosas luzcan así, ¿ya? Teniendo señales que nosotros podemos utilizar para denotar con medios eléctricos una cantidad de información y transportarla, bien sea de manera alámbrica o inalámbrica. Así que eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana de señales digitales. Entonces, bueno, como les comenté, ahí nos vamos a seguir comunicando a través de las redes. Ya, bueno, yo creo que no hace falta que se las repita, ya todos la tienen. Y cualquier duda, cualquier consulta, pues siéntanse en libertad de enviar un mensajito, ponerlo público y ahí nos vamos a seguir, digamos, retroalimentando. Recuerden que estas cosas son gratuitas para ustedes y nada cuesta darle al botoncito de la campanita, darle compartir, enviarla en los grupos. Y bueno, ahí van a suceder dos cosas. La primera es que otros compañeros puedan ir haciendo también uso de esta información, formando un background que nos va a servir en las próximas clases para poder entender métodos de medición, diagnóstico, hacer comprensiones profundas de circuitos y que ustedes empiecen a hacer sus propias soluciones. Amplíen el espectro de equipos que pueden recibir en el servicio técnico y que estos compañeros al recibir esta información también lo puedan hacer, sino que también nos ayudan a nosotros a mantener vivo este proyecto, porque en la medida que nosotros también podamos tener feedback de ustedes, el incentivo y en algún minuto hacer que la red de alguna manera también pueda resarcir el esfuerzo que se hace de este lado, es importante para nosotros y ayuda a que este tipo de iniciativas se mantengan en pie. Entonces, nada les cuesta ir campanita, enviar, grupos, enviar, poner en el Facebook y que otros puedan hacer uso de esto también. Es totalmente gratuito para ustedes. Y les va a tomar un par de segundos nada más hacerlo. Así que es de súper ayuda para nosotros. Les envío un gran abrazo, Nelson Peña de Los Reparadores, y nos vamos a seguir comunicando en la clase mañana. Un abrazo.